Los lunes en punto de las 11 de la noche no se pierda Enigma Extremo, otras realidades, donde hablamos de temas controversiales, aliens, fantasmas, misterios, todo esto y mucho más por Anesma Televisión 8.4, lunes 11 de la noche, Enigma Extremo, otras realidades. Enigma Extremo, otras realidades. Buenas noches, esto es Enigma Extremo, otras realidades. En México también existe el caso de los hombres de negro. Usted podría pensar que no se dan estas situaciones. Sin embargo, sí hay personajes que han sido visitados por estos seres que parecen ser agentes extranjeros. Tenemos el caso de César Pacheco o el caso de Carlos Antonio de los Santos, como bien nos lo decía el investigador Carlos Guzmán, o en otra ocasión Alfonso Salazar, que nos han contado todas estas historias que han ellos podido documentar, donde estas personas que han tenido avistamientos siendo pilotos han sido visitados por estos seres que se dicen ser agentes de otras nacionalidades. Inclusive también podrían ser agentes mexicanos trabajando para las agencias que existían en la década de los 60. La Agencia Federal de Investigaciones aquí en México, que era algo equivalente al Servicio Secreto de los Estados Unidos o a la CIA. Y también hay otros casos donde estos seres han sido vistos, y el día de hoy le vamos a presentar una historia muy importante porque tenemos a una de estas personas que ha vivido este acoso o que se le ha pedido amablemente no hablar de estos temas, pero que también fue intervenido. Nos va a contar una historia verdaderamente asombrosa. Además, él estaba trabajando en proyectos muy importantes, los cuales nos podrían dar de una idea de por qué él es una persona de interés, como así lo denominaremos. Seguramente las personas que son de interés público o de interés para estos personajes son las que más les llaman la atención, sobre todo cuando están investigando este tipo de cosas que ellos no quieren que trasciendan. Esta noche le presentaremos el caso de Marciano Dobalina, quien ha sido visitado por los hombres de negro. Hoy, en Enigma Extremo, no se vaya. Enigma Extremo, otras realidades. Buenas noches, esto es Enigma Extremo. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contento de tener conmigo en el foro a Lorena Monroy, que siempre está aquí pues con su belleza marcando este programa tan interesante. Y bueno, pues el invitado de hoy, se cumplen fechas, se cierran los círculos, y pues tengo a Marciano Dobalina con nosotros, como lo habíamos prometido en otros programas, y ya está aquí, porque vamos a platicar de él de un tema muy interesante. Buenas noches, Marciano, ¿cómo estás? Saludos terrícolas, ¿cómo están? Saludos Armando, saludos Lorena. Hola. Gracias por la invitación y pues evidentemente muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. No, al contrario, gracias por venir. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, porque creo que se quedan muchos temas importantes en el otro programa que hicimos con Alfonso, y que tuviste tú también nuestra participación. Pero bueno, hoy vamos a hablar de tu experiencia, porque nos quedamos con esa gran duda de lo que te sucedió. Marciano Dobalina es una de las personas que ha vivido el tema de la presión, de alguna forma, de que se volvió de un personaje de interés, por decirlo de alguna forma, y que tuvo la visita de pues lo que nosotros queremos, que son una especie de hombres de negro, cuando estaba esta agencia en los 60s, la agencia de investigación, la Agencia Federal de Investigación aquí en México, que prácticamente era pues la CIA mexicana. Así le decían. Y que muchas personas creen que lo que pasa a Lore, de los hombres de negro en el mundo, pues no es real, pero Marciano tiene una gran experiencia y pues estaría padre preguntarle, ¿no, Lore, lo que le pasó el día de hoy y que nos cuente? Sí, oye, pero qué interesante. ¿Y conoces, bueno, a ti cuando te abordaron ellos, tú ya tenías alguna noticia de que iban a venir por ti? ¿Te avisaron o fue de sorpresa? No, ni siquiera sabía quiénes eran los hombres de negro. Ay. Además, curioso, porque ya tenía muchos años de haberse estrenado la película de los hombres de negro de Will Smith. Yo estudiaba cine. Y en esa época yo no veía nada de cine comercial, veía puro cine francés, italiano, entonces... Para poner en contexto a las personas, Marciano, platícanos, primero, ¿qué te pasó? O sea, primero, ¿qué viste o qué fue lo que en algún momento dado les pudo haber llamado la atención a estos personajes? Y ahorita nos platicas cómo te abordaron y todo. A ver,
Lo que yo quiero saber es qué es lo que tú viste, qué grabaste o qué se les hizo interesante. Es que mira, los pongo en contexto. Por favor. Yo en el 99 empecé a trabajar con un grupo de ufólogos, mayistas y arqueólogos que estaban haciendo un proyecto muy importante en Valle de Santiago. Y cuando entro a trabajar con ellos, me contrataron un poquito y me sumaron al equipo porque yo empecé a trabajar con la mamá de una de ellos, que fue la fundadora del Diario de México, Sí. una señora que en ese momento ya tenía 80 años y estábamos escribiendo un libro. Y pues por medio de ella conozco a su hijo, que era como el líder del proyecto. Okay. Cuando yo me integro con ellos, que me integran un poquito porque yo ya manejaba las cámaras, manejaba la computadora y hablaba muy bien inglés, que ese es un dato bastante importante dentro de la historia. Esto fue en el 98, del 98 al 2004 estuve con ellos, que fue en este proceso antes de la aparición de los Hombres de Negro, pero además estábamos en un proyecto patrocinado por la Fundación Rockefeller. Okay. Yo en ese momento no dimensionaba, yo desde los 16 años me dedico a bajar fondos para proyectos culturales, para mis cortometrajes, para fundaciones, y pues para mí que te patrocinan los Rockefeller es como ir a cualquier empresa y decirle, pues aquí está mi proyecto, dame la lana y lo hago, ¿no? Claro. Y después me entero pues, que te patrocina el Rockefeller un proyecto, es porque de verdad hay algo muy importante ahí. Sí, sin duda. Y te digo, este proyecto era en Valle de Santiago, con el señor Oscar Arredondo. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto a las personas de lo que es el Valle de Santiago. El Valle de Santiago se conoce como el lugar de las 7 luminarias en México, que es un lugar muy enigmático porque se dice que son 7 montañas, 7 cráteres. 7 cráteres, que están inclusive alineados con la Osa Mayor. Y bueno, es importante que sepan esto porque ahí pasan fenómenos muy curiosos. Inclusive hay una laguna que avisa de los terremotos. Que se llama la alberca. La alberca se pone roja cuando va a haber un sismo. Y hay un dragón como el de Lagonés que se llama Chac. Que se llama Chac. O sea, hay muchas cosas que pasan ahí, además de la historia de Don Oscar Arredondo, que es un señor que, entre otras cosas, de repente un día aparece con unos vegetales gigantes. No sé si ustedes conocen la historia. Y que se ha hablado mucho, hay muchas leyendas urbanas de que a él lo amenazó la industria mexicana, como tipo empresas, no voy a decir los nombres porque no los vamos a decir aquí, pero ustedes imagínense los que hacen las salsas katsu, los que hacen los chiles, lo amenazaron porque pues era un verdadero problema al negocio de esto de los cultivos, ¿no? Porque pues él estaba cultivando, además de que eran perfectas sus verduras, sus vegetales, eran gigantescos, ¿no? Y también las zanahorias de 1 metro, exactamente, cebollas de 1 metro, exacto, lechugas. Y por eso se volvió famoso. Entonces, ese proyecto tú estabas ahí. Estábamos en un proyecto en ese lugar. En ese lugar, que tenía que ver, estos cuates con los que yo me involucro, tenían que ver más con los intraterrestres que con los extraterrestres. Okay. Y justo era un proyecto que tenía que ver un poquito por ahí. La primera vez que se me aparecen los Hombres de Negro, ya habían pasado como 2 años y medio. Yo estudiaba en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Esta casa estaba en Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Y pues yo trabajaba con ellos de 10 de la mañana más o menos a 3 de la tarde, y a las 3 me salía y me iba caminando a la Escuela de Escritores. Cerca del Teatro Coyoacán, ¿no? Creo que es el Teatro Coyoacán. De hecho, donde está el Teatro Coyoacán, ahí está la SOGEM, la Escuela de Escritores, sí, claro. el Foro Rodolfo Sigli, Exacto. Enero del 47 y División del Norte. Sí. Y pues hacía como 20, 25 minutos caminando y era como mi rutina, salirme a las 3 e irme. Ahí había personajes como Germán Robles. De repente. Pues mira, a mí me tocó como, la verdad, la mejor época de la Escuela de Escritores. Sí. Arrigo Cohen, Hugo Argüelles, sí, cómo no, claro. Saúl Ibargoyen. La verdad, tuve maestros impresionantes. Sí, fue una generación muy interesante los que les llamaban personas. Las vacas sagradas. Exactamente. Y bueno, pues ahorita quiero que regresemos porque vamos a tener que ir a un corte, amigos, pero ahorita vamos a platicar de esta experiencia, vamos a entrar en ese... Los dejo en la primera vez que se me aparecen estos cuates. Exactamente. Que a eso íbamos, después del corte. Y ahorita lo comentamos, Lore, pero vamos a un corte, amigos. Esto es Enigma Extremo. No se vayan porque seguimos con esta historia de Marciano Dobalina, que es muy impresionante, y ahorita van a ver por qué. Regresamos. En este episodio estará con nosotros Marciano Dobalina, investigador y cineasta, director del primer Festival Internacional de Cine WAP en el mundo, mismo que se llevará a cabo este mes de julio en México, organizado por mexicanos, donde se realizarán homenajes a Alfonso Arau, gran cineasta mexicano, único en dirigir a Woody Allen, también a Fidel Arismendi, guionista de las series de televisión y películas de Star Trek Next Generation, y Alfonso Salazar, técnico de aviación, dueño del archivo más grande de noticias y encuentros de ovnis y aviones en México y en todo el mundo. Todo esto y mucho más esta noche en Enigma Extremo, otras realidades.
ella sí los vio. Cuando la señora me dijo eso, dije, no estaba alucinando. Claro. Llego a la casa, les empiezo a platicar. Por eso yo era muy comunicativa, así, a mí me emocionaban todas las historias, yo siempre contaba. Además, yo escribo ciencia ficción desde chiquito. Claro. Entonces, todo lo que yo vivía con ellos, se lo contaba a todo el mundo. Y los extraterrestres, y vimos. Además, dentro del grupo había 2 personas que decían que eran híbridas, que no sé si lo eran o no, pero lo que hacían era impresionante. Entonces, yo a todo el mundo le contaba de ellos, y estaban a hacer esto, y así, y así. Y cuando llego con ellos, que les platico de los hombres de negro, me dicen, ya no vuelvas a hablar del proyecto, ya cállate, ya no seas comunicativo, estamos en un proyecto muy fuerte, son los hombres de negro, están vigilándonos. Y pues ahí quedó esa parte de la primera como... O sea, ellos también ya tenían las sospechas de esto y aparte algunos tal vez Además, les había pasado algo, esto, ¿no? ellos ya Claro. dominaban el tema, digo, yo era Claro. como el nuevo ahí. Pasó esto, eso había sido como 2 meses antes de ir a Valle de Santiago, ya al Correcto. proyecto fuerte. Y luego 2 semanas antes de ir a Valle de Santiago es cuando se me aparecen. Enigma Extremo. Otras realidades. En Enigma Extremo, usted es lo más importante para nosotros, sus materiales, sus evidencias. Por eso es que le estamos pidiendo que nos envíe todo el material que usted tenga que crea que podemos pasar aquí en Enigma Extremo. Si usted o sus familiares tienen materiales de ovnis, de casos extraños, poltergeists, paranormales, por favor envíenoslo. Ya saben, nuestras vías de comunicación es en Facebook, Enigma Extremo, tenemos nuestra página, ahí usted nos puede hacer llegar a través del Messenger sus evidencias, las cuales vamos a presentar obviamente las mejores y además los vamos a invitar al programa. Las que estén mejor pues tomadas, grabadas y las que consideremos que vale la pena hacerles una entrevista, por supuesto van a estar aquí con nosotros en el foro y por eso les pedimos que nos las manden. Su abuelito, su hermanito, su tío, su mamá, su papá, quien haya tomado alguna evidencia, por favor envíenosla y nosotros la vamos a presentar aquí en Enigma Extremo. Otras realidades. Recuerde que este es el programa donde hablamos de los temas que nadie se atreve a hablar y parte de todo el contenido que tenemos lo hacen ustedes. Así que esperamos sus videos, recuérdelo, la página de Facebook es Enigma Extremo, nos la puede mandar ahí o también la puede mandar a mi página personal, Armand Bauer, donde yo estaré muy contento de que nos envíen todas estas evidencias y con todo gusto las vamos a presentar. No se lo pierda y mándenos este material a Enigma Extremo, otras realidades. Enigma Extremo. Lunes, 11 de la noche, por Anesma Televisión. Enigma Extremo. Otras realidades. Y seguimos aquí en Enigma Extremo, otras realidades. Cuéntanos, Marciano, ¿cómo es que los hombres de negro te abordaron? ¿Cómo estuvo esa situación? Pues mira, la primera vez yo iba saliendo justo de casa de ellos para irme a la SOGEM, como les había contado. Y cuando abro la puerta, veo 2 tipos de negro, altos, como de 2 metros, muy blancos, estaban recargados en un auto negro. Sentí como miedito, pero no se me hizo tan sorprendente porque justo en la casa de enfrente, donde trabajábamos, había una como casa de seguridad, donde a veces iba hasta el presidente. Entonces estabas acostumbrado a ver o mucha policía o muchos guaruras ahí. Entonces dije, pues a lo mejor son los guaruras de algún ruso o un rollo así. Agarro, salgo y empiezo a caminar hacia la esquina. Y de repente siento que me empiezan a seguir y volteo y los veo caminando como detrás de mí. Entonces me hago hacia el lado de los autos y fui como espejeando porque dije, bueno, pues también ellos pueden ir a la tienda o a algún lugar. Claro. Pero acelero el paso y ellos aceleran el paso. Entonces cuando llego a la esquina, esa es una avenida que es muy grande y del otro lado hay una gasolinera, hay un puesto de periódicos y en esa época había un puesto como de quesadillas y gorditas. Entonces casi siempre estaba lleno ese lugar. Voy cruzando la calle y cuando voy a media calle, volteo, los veo atrás de mí, acelero el paso y llegando al puesto de periódicos, dije, pues aquí volteo, grito mi nombre y grito mi teléfono, ¿no? Si me hacen algo, por Claro. lo menos que la gente Sí, que está claro. alrededor sepa qué onda. Además, el del puesto de periódicos ya me conocía, ya me ubicaba. Oye, quiero hacerte una pregunta. Independientemente de esto te pasa porque tú participas en el proyecto o porque tienes la experiencia que Es no que lo has contado. Cuando te cuente la segunda participación, Ok, vas a ver. perfecto. Yo creo que fue por eso, Claro, evidentemente. claro, claro. Y entonces, cuando volteo a gritar, ya no estaban. Pero era Ay. imposible que no los viera si hubieran corrido, si hubieran... Claro. Y la gente me dice, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Les digo, es que me venían siguiendo y me dijeron, no vimos a nadie. Y así toda la gente me dijo que no había nadie, había visto a nadie. Y yo pensé que lo había alucinado. Dije, a lo mejor lo aluciné, ya traigo como mis rollos. Pero me sentí tan mal que ya no fui a la escuela. Y veo que no hay nadie y me cruzo para regresar acá a la casa donde estábamos trabajando.
Y cuando me cruzo, se cruza una señora como de 60 años y me dice, joven, ¿está bien? Vi que lo venían persiguiendo dos señores vestidos de negro. Ah, ya sí los vio. Cuando la señora me dijo eso, dije, no estaba alucinando. Claro. Llego a la casa, les empiezo a platicar. Para eso yo era muy comunicativo, así a mí me emocionaban todas las historias, yo siempre contaba. Además, yo escribo ciencia ficción desde chiquito. Claro. Entonces, todo lo que yo vivía con ellos, se lo contaba a todo el mundo. Y los extraterrestres, y vimos. Además, dentro del grupo había 2 personas que decían que eran híbridas, que no sé si lo eran o no, pero lo que hacían era impresionante. Entonces, yo a todo el mundo le contaba de ellos, y estaban hace esto, y así, y así. Y cuando llego con ellos, que les platico de los hombres de negro, me dicen, ya no vuelvas a hablar del proyecto, ya cállate, ya no seas comunicativo, estamos en un proyecto muy fuerte, son los hombres de negro, están vigilándonos. Y pues ahí quedó esa parte de la primera como... O sea, ellos también ya tenían las sospechas de esto y aparte a algunos tal vez les había pasado algo, ¿no? Ellos ya dominaban el tema, digo, yo era como el nuevo ahí. Pasó esto, eso había sido como 2 meses antes de ir a Valle de Santiago, ya al proyecto fuerte. Y luego 2 semanas antes de ir a Valle de Santiago es cuando se me aparecen. Para poner en contexto, en esa época había una aplicación, una página web que se llamaba Latin Chat, donde tú te metías, te aparecían todos los países, tú ponías México, Ciudad de México, aparecían un montón de nombres y no sé, si te gustaba el nombre de Karina y la veías conectada, pues la saludabas. Y ya si te contestaba, pues empezabas, oh, pues soy güerito y soy así, y todavía no había cámaras como ahora. Y en esta aplicación yo conozco a una chica rusa que estaba en México y que siempre que quedábamos de vernos, pasaba algo y ella me cancelaba o yo la cancelaba. No. Y en los 8 meses que estuvo aquí nunca pudimos coincidir físicamente. Y un día me mandó un mensaje, pero a ella le platicaba también todo. En su momento ella también le platicaba todo. Y como era de Rusia, y a mí me encantaba todo esto de Rusia y el espacio aéreo y le gustaban los extraterrestres, claro, platicábamos mucho de esto. Y entonces esta chica de repente me escribe desde Rusia. Nos comunicábamos en inglés todo el tiempo. Además estaba terminando la guerra sucia. Estábamos terminando la década de los 80. Esa experiencia haber sido en los 90, tal vez finales Pues, de los 90, más o menos, ¿no? Con ella, tío, ya era para el 2004, que fue cuando la experiencia. Sí. Pero cuando ella regresa a Rusia, me escribe un correo y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Ya estoy en Rusia. Te tengo una noticia. Mi hermana se hizo novia de un chico que dice que es hijo del astronauta que demandó a la NASA por no llegar a la Luna, apoyada por la Fundación Rockefeller. Wow. Entonces, cuando este chico le cuenta a ella de los Rockefeller, y ella hiló que yo estaba haciendo un proyecto con los Rockefeller, luego le contó de mí y dijo, voy a ponerlos en contacto. Me pone en contacto con este chico, que también toda la comunicación era en inglés, y el cuate me cuenta, digo, no sé qué tan cierto sea o no, pero según él, su papá demandó a Estados Unidos, tuvo un careo con los astronautas, el papá le hizo pregunta a los astronautas que supuestamente estando allá no supieron contestarle cosas al papá que nunca había ido a la Luna, y supuestamente los rusos ganan esto, y a los 2 días de que sale como la sentencia de que este cuate les gana a los astronautas, dice que su papá cambió, se puso muy serio y empezó a quemar todos los documentos. Wow. Y que cuando él ve eso, porque él veía la emoción del papá, evidentemente, imagínate, le gané a la NASA, le gané a Estados Unidos, y que a los 2 días cambiara todo y empezara a quemar todo. Entonces el papá, este chico rescata algunos documentos, y de esos documentos que rescata, me los manda por correo. Yo los imprimo en la noche y al otro día cuando voy a casa de ellos, para eso también otro dato importante es que yo llego 1 hora antes a todas partes. Y es mi costumbre llegar 1 hora antes a todas partes. Muy bien. Y había un cafecito al lado, yo siempre llegaba a las 9 de la mañana, me ponía a trabajar o a leer en el café y a las 10 era el primero en llegar a la casa donde trabajábamos. Todos llegaban entre 10 y 10 y media y empezábamos a trabajar como a las 11. Entonces, desde que yo salía de mi casa, que empezamos a trabajar, pasaban 2 horas. Ese día imprimo los documentos, salgo de la casa, que bajaba las escaleras, cruzo el patio, llego a la puerta de la calle y cuando abro la puerta tengo estos 2 mismos hombres aquí enfrente de mí. Esa vez sentí mucho miedo, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Y los reconociste que eran los mismos. Y los mismos, y además yo he estado en lugares rudos, ¿no? Tengo una fundación, he estado en lugares como Haití, diferentes lugares, y te juro que nunca he sentido tanto miedo así como interno. Entonces abro la puerta, traía los documentos, traía una mochila. Y cuando reacciono, estoy en la misma pose con la puerta abierta, pero en mi recámara. ¿Qué? Entonces, no sé cómo me llevaron, no sé qué me hicieron. ¿Te hicieron el aparatito ese de pues, los hombres? Eso no lo recuerdo, pero ahí hay algo bien importante porque... Claro. Pues, digo, si lo sacan en la película es porque algo se debe de ser mira, real. yo te voy a ¿no? decir qué pasó ahí. De repente yo empiezo a buscar
los documentos, y cuando estoy en mi recámara, pues me saco de onda, No estaban. empiezo a buscar los documentos, no están, y pues me salí corriendo para llegar a casa de ellos, ¿no? Claro. Y dije, aunque llegue temprano, le toco y le cuento mi historia, qué Claro. pasó. Llego, toco la puerta y me abre uno de los del grupo. ¡Que la fregada! ¿Por qué llegaste tan tarde? Todo el mundo se está peleando y no sé qué tanto. Entro a la casa, se estaban peleando, gritando, diciendo groserías. El dueño de la casa nos corre, nos salimos todos. Yo vengo bien sacado de onda, todos se van bien enojados. Y pues me regreso a mi casa. Bueno, pues nos Pero- tienes que contar todo esto que estás contando todavía en el siguiente bloque que vamos a regresar porque vamos a un corte, amigos. Sí, porque ahí viene lo del aparatito. Pero ahí viene lo del aparatito y además quiero que nos platiques un poco de la experiencia de las dos mujeres Va. que me platicabas fuera del aire. Y bueno, regresamos. Esto es Enigma Extremo. No se despegue. Seguimos con Marciano Dovalina. Sondeo de opinión. Hola, estoy con Fidel Arismendi, que bueno, entre muchas de las cosas que él ha hecho, pues tengo entendido que has hecho los guiones o parte de los guiones de Star Trek de la serie, ¿no? Platícanos, ¿qué opinas de este festival que es la primera vez que se hace en México? ¿Qué opinas del tema OVNI en México? ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, como escritor a mí me llaman las historias, así que este grupo me ha proporcionado 1000 historias y 1000 gente interesante para crear historias. Ahora, a nivel OVNI, o sea, yo de chico vi 2, es lo único, mi única experiencia con este fenómeno. Y fuera de eso, pues nada más lo que me intriga es lo que te digo, historias y conocer a gente que pues tiene más experiencia de todo esto que yo. Oye, Star Trek es una serie increíble que habla pues de una utopía de la humanidad, ¿no? De llegar a un nivel tecnológico súper avanzado. ¿Tú crees que algún día llegaremos a desarrollar ese tipo de tecnología? Bueno, si ves cómo están yendo las cosas en el mundo, la verdad no sé. Digamos que es que todas esas pautas están en Star Trek. O sea, lo primero que tiene que desaparecer en la humanidad es el dinero. O sea, mientras haya dinero, hay un poder y hay gente que perjudicada y la que gana. Hasta que no se unifique todo eso y no se pueda crear una sociedad en que la gente aporte y tenga literalmente cuidadas sus necesidades principales, que es el mundo de Star Trek, yo creo que seguimos en la misma. ¿Qué te hizo escribir acerca de Star Trek o cómo llegaste a ese punto de desarrollar estos guiones? No, pues me contratan. Yo fui escritor de muchos programas americanos por casi 30 años y dependiendo de lo que uno ofrece, pues los estudios te buscan, las series les gusta lo que escribes y te contratan. No es como, siempre me llamó la atención desde chico cuando vi el programa original, porque yo trabajé en Star Trek The Next Generation. Pero desde el William Shatner y Leonard Nimoy, siempre deseaba que vinieran los alienígenas y me llevaran. Mi sueño de niño. Así que siempre he tenido un afán por este tema, en ese sentido. Pues te agradezco mucho, Fidel, y esperamos en algún momento poder invitarte a uno de nuestros programas de Enigma Extremo y pues estaremos contactándote y sería un honor que estuvieras con nosotros. No, igual. Muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista. No, a ti muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué opinas de cómo es la investigación en México? ¿Cómo vamos? ¿En qué punto estamos en este momento? Sobre todo con lo que está pasando con esta esfera que se recuperó y que afortunadamente México es el que está llevando la investigación pues de este artefacto que cayó, ¿no? Pues sí, tú y yo sabemos como investigadores que pues esto de las esferas no es nuevo. Desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial hay reportes de pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que en sus incursiones sobre la Alemania nazi, en sus operaciones de bombardeo, reportaban ya este tipo de objetos voladores no identificados. Nuestro amigo Jaime Maussan, pues tengo entendido que es la segunda esfera que recibe ya. La primera fue encontrada allá en Chihuahua y es prácticamente igual y hace lo mismo que esta esfera que están analizando, ¿no? Los científicos allá en la NASA. Cambia de temperatura, cambia de peso,
cambia de coloración, se mueve con notas musicales, o sea, un objeto rarísimo, ¿no? Y qué bueno que México, otra vez, como te digo, se pone como punta de lanza en este tipo de estudios, ya que, pues, que yo recuerde, en ninguna otra parte del mundo se le ha hecho una investigación, se le ha hecho un análisis a una esfera caída del cielo. Tú que has tenido oportunidad de ver la esfera, ¿qué piensas? ¿Que es una esfera de verdad? ¿Crees que sea una esfera hecha por alienígenas, por alguna inteligencia diferente? ¿O podría ser un proyecto muy, muy avanzado del que no tengamos conocimiento y que pues esté bajo o esté en poder de alguna potencia que tenga esta tecnología para poder desarrollar estos aparatos? Pues hasta lo que yo sé, ninguna potencia, llámese Estados Unidos, Rusia, China, ha mostrado algún tipo de dron en forma de esfera. Todo lo que conocemos son drones en forma triangulares o forma de aeronaves, ¿no? Pero pues indudablemente estos objetos, como te digo, y más en Colombia se han videograbado muchísimos de estos objetos. Es indudable para mi forma de pensar de que pues este objeto es de origen extraterrestre, ¿no? Y a mí me ha tocado ver objetos esféricos estacionados sobre la Ciudad de México, peligrosamente cerca de las aerovías sobre la Ciudad de México. En las rutas de los aviones, ¿no? Sí, hace aproximadamente 2 años tuve oportunidad de ver 2 esferas que estaban estacionadas cerca del Cerro de la Estrella, en la unidad CTM Culhuacán. Una de ellas era exactamente igual, de apariencia metálica, y otra era de color amarillo cromo. Estuvieron estacionadas ahí por horas hasta que se hizo de noche y los objetos quedaron ahí. Yo me imagino que son drones de tipo extraterrestre, de algún tipo, porque me ha tocado ver otros más pequeños en forma de esfera, como de bomba de jabón, y que pues estas inteligencias mandan a esos tipos de drones extraterrestres para tener vigiladas pues las actividades del ser humano. Enigma Extremo. Otras realidades. Los lunes, en punto de las 11 de la noche, no se pierda Enigma Extremo, otras realidades, donde hablamos de temas controversiales, aliens, fantasmas, misterios, todo esto y mucho más por Anesma Televisión 8.4, lunes 11 de la noche, Enigma Extremo, otras realidades. Enigma Extremo. Otras realidades.
¿qué opinas del servicio de diagnóstico y explicación de ProGarage? Mira, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación con Leo. Nos encantó, creo que tiene la atención con el cliente muy detallada, te explica desde cuándo llegas hasta cuándo te vas, la atención, me refiero a si traes papeles del coche, si traes de algún servicio que te lo hayan dado, y te platica más o menos de cómo está el servicio, tanto en llantas, en alineación, en balanceo, en suspensión, si necesitas cambio de aceite, si necesitas cambio de bujías. En sí, me encantó, están al 100%, muchas gracias por su atención. ¿Lo recomendarías? Excelente, al 100%. Vengan todos aquí, los esperamos, y muchas gracias por su atención, y todo excelente, muy amable. Enigma Extremo. Otras realidades. Seguimos en Enigma Extremo con esta historia fascinante de Marciano Dobalina, amigos. Y bueno, se estaban peleando en el cuarto, era un caos. Sí, el dueño nos corre a todos de la casa, salgo, ni siquiera se quedan a hablar conmigo, se van todos y yo me quedo bien sacado de onda y me regresé a mi casa. Regreso a mi casa y lo primero que se me ocurre, pues voy a meterme a la computadora para ver qué decían esos documentos o qué onda, y ya no estaba el archivo. El archivo de los documentos del mail que me había mandado este cuate ya no estaba. Intento escribirle y ya no pude escribir. ¿Qué? Desde ese día hasta la fecha no hablo inglés, no entiendo el inglés. De hecho, yo leía casi todo el inglés porque cosas del fenómeno ovni, todo ese rollo, pues eran en inglés. ¿Te borraron la memoria? Tenía mucha biblioteca en inglés. Mis amigos que me conocen desde antes, que además de que siempre fui a una escuela particular con inglés, pues hablaba inglés perfecto. Para mí el inglés es básico por todo lo que hago y porque viajo mucho por las fundaciones y por el cine y todo este rollo. Y desde el 2004 hasta la fecha, por más escuelas que he entrado de inglés, no paso del nivel 1, siempre sale algo para que me tenga que salir de la escuela. Y te digo, tú me hablas en inglés y no te entiendo nada. Okay. Entonces tengo como testigos que sí me conocían hablando inglés. Viendo la cara de Ajá. Lore, te estás pensando, Lorena, que a lo mejor le hicieron algo Claro, le para borraron. inhibir su capacidad de aprender el idioma inglés. Mira, ¿Le ¿Crees? borraron el cassette? O me lo borraron o yo mismo me generé el trauma. Digo, ya Claro. con todas esas ideas tampoco alucinas, ¿no? Porque digo, no sabes realmente qué pasó. Y no, Sí, no. y son historias Claro. que yo siempre digo, pues estás para saberlo, no para creerlo, porque también son historias No, y que no son curiosamente, comprobables. curiosamente son historias pero- que de repente se tocan en programas de televisión. No sé si ustedes vieron esta serie Los Expedientes Secretos X, Sí. hay un capítulo que se llama Tecnología Robada, que precisamente Mulder llega al área 51, se supone, y ve estos ovnis, y cuando los ve, lo atrapan, digámoslo por decirlo de alguna forma, lo llevan ahí mismo, le ponen unas gotas, le hacen algo, y cuando despierta ya no sabe Y otra cosa que sí qué me pasó, hizo ¿no? también como muy curiosa después es que no sé cuánto tiempo, espacio pasó, porque yo Claro. salí para llegar a las 9 de la mañana. Nunca vi el reloj cuando llegué con ellos. Pero si cuando llegué con ellos ya se estaban peleando, por lo menos eran las 11 de la mañana. ¿Qué? Y yo salí para llegar a las 9, cuando salí antes de que me pasaran a mi recámara. Entonces no sé qué pasó en ese lapso de tiempo, que para mí pasaron 2 segundos. Sí. O sea, entre que estoy acá y les abro la puerta y reacciono, para mí no pasaron más de 2 segundos. Una pregunta, ¿tú crees que ha sido por esta experiencia de estar en el proyecto Rockefeller? O a lo mejor tal vez puede ser por también la otra experiencia que tuviste con estas personas que me platicabas, que 2 mujeres Es que esa experiencia fue después. después, ok, no tuvo que ver No, con eso, o sea, yo ya me había alejado, yo en el 2004 me alejo de todo lo que tiene que ver con el entonces tal fenómeno vez ovni es una persona que ya Ajá. tenían ellos identificados como alguna especie o los documentos. y O que sea, tú no te acuerdas que ya has contactado o algo así. para mí, o sea, a mí mi lógica me dice que era lo que decían los documentos, porque eso fue lo que desapareció, ¿no? Y venían de Rusia. Y a lo mejor tú no te acuerdas y ni lo que venían- había en esos documentos. Sí, no tengo idea. A lo mejor tú eras algo Ajá. importante y no te acuerdas. Mira, que eres. es que también no me acuerdo porque cuando los imprimo, como eran un montón, como que nada más los ojeo así y vi que sí tenían sellos como de gobierno, ¿no? Ok. Digo, no conocía los sellos del gobierno ruso, pero pues parecían sellos de gobierno, ¿no? Entonces justo me los llevaba para que los analizáramos, pues ya ahí con todos y para Wow. que vieran qué onda con los documentos. Digo, Ok. yo siento que fue por esos documentos, me alejo del Y después fenómeno. te pasa ovni. lo otro. Te Ajá. alejas mucho tiempo del tema. No, o sea, me alejé 20 años. Yo recé esto Ok. el 22 de marzo del 2023. Y esto pasó en el 2004. 19 años estuve fuera del fenómeno ovni. Y además esta historia nunca la conté. O sea, esta Claro. historia la cuento ahora. O sea, ni siquiera como por llamar la atención, miren, se me aparecieron o
Esta historia la empecé a contar ahora que regreso a esto, porque es parte como de mi vida y del por qué me dedico a esto, pero tampoco es mi bandera, o sea, yo ni me siento contactado y nunca me presento como el visitado por los hombres de negro, Claro. Simplemente es como anecdótico porque pues mi rollo del tema ovni es otro y reeducar como de otra manera. Y en el 2008 yo soy una persona que lee mucho, leo de 2 a 3 libros a la semana, de toda la vida, leo muchísimo. Y en el 2008 un día estaba leyendo sentado en mi recámara, estaba en un sillón aquí, de este lado estaba la cama, acá tenía los muebles con la televisión, y enfrente, más o menos a la altura de donde está la cámara, ahí estaba la puerta para entrar a la recámara. Entonces yo estaba leyendo, y además un libro que no tenía que ver ni con ovnis, ni fantasmas, ni nada, un libro de Murakami, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Y de repente estoy leyendo y empiezo a sentir igual mucho miedo. Es como el segundo miedo más fuerte que he sentido. Empiezo a sentir como mucho miedo y que se me empieza como a erizar la piel. Y cuando volteo, veo una chica de rojo, toda vestida de rojo, con ojos rojos, que se empieza a acercar hacia mí. Yo hago esto, cierro los ojos, bajo la cabeza y del susto me hago de la pipí. Es la única vez en mi vida que me echo de la pipí del susto. Y de repente empiezo a temblar. Y de la nada empiezo a sentir mucha paz, mucha paz, mucha paz. Levanto la mirada, ya no está esta chica. Y de este lado tengo a 2 chicas, una de cada lado, vestidas de blanco, cabello rubio, ojos claros, entre verde y azules. Y empiezo a escuchar voces en mi cabeza. Y me empezaron a dar un montón de información. Como Me empezó pleyadianas, ¿no? Sí, pues en ese momento, según yo, para mí era como el demonio y llegaron las ángeles a correrlas, ¿no? Claro. Pero pues no era como la referencia de las aladas y este rollo. Ya después dije, pues sí, podría ser un poco más como este rollo de las pleyadianas. Y me empezaron a decir en la cabeza, digo, nunca las vi abrir la boca, nunca me dieron la oportunidad de hablar, pero sentí mucha paz. Y entre eso me dijeron, digo, de las cosas importantes que pasaron en el 2008, es que en el 2010 iba a haber un terremoto muy fuerte en Haití en enero. Eso me encanta. Y que yo iba a tener mucha participación. Claro. Yo ya hacía altruismo. Yo hago altruismo más o menos desde los 16 años, íbamos a comunidades y todo este rollo. Pero aparte dentro de mi radar no estaba Haití. Tenía otros planes mucho antes de ir a Haití. Tiembla en el 2010. El día que te dijeron ellas tembló. Ajá. Y además tiembla en el 2000, y además me dijeron el país y todo. ¿Qué Tiembla en onda? el 2010 y a las 12 de la noche yo ya estoy en Haití. Según yo iba por 2 semanas, me quedé a vivir 2 años, hicimos mucha labor, construimos una casa hogar y a los 3 meses de estar en Haití me cae el 20 de lo que me habían dicho en el 2008, que además se lo conté a mucha gente. Entonces, digo, pues estoy en Haití, fue en el 2010, enero, de alguna manera he tenido mucha participación porque hicimos muchísimas cosas allá en Haití. De hecho, Qué bueno. yo antes de esto me dedicaba al cine. Hasta el 2010 yo hice mucho cine, estaba en todos los festivales de cine, presenté un montón de proyectos y a partir del 2010 dejo el cine, estando en Haití y me empiezo a dedicar casi 100% a la filantropía. Y creo mi propia fundación, porque antes era voluntario para fundaciones, en el 2010 creo mi propia fundación y a partir de ahí empezamos a hacer ya proyectos más filantrópicos. Nunca dejé la fotografía, pero en lugar de hacer cine, hacía campañas para recaudar fondos, pero cine como tal, pues también como que lo abandoné a raíz de esa experiencia en Haití, que a mí siempre me ha encantado trabajar con niños y pues creamos una casa de 100 niños que quedaron huérfanos a raíz del terremoto. Claro. Wow. Pues vamos a tener que ir a un corte más y regresamos con esta historia fantástica porque creo que eres de las pocas personas que a mí me han contado algo así. Y tengo algunos testigos de que situaciones muy similares a las tuyas sucedieron. Y como ves, Lore, pues ahorita que regresemos que nos platique de lo que vas a producir en unos meses más, Sí. que vas a estar en el Estado de México haciendo lo del festival, el primer festival de ovnis, y ahorita vamos a platicar eso, pero ahorita que regresemos, no se vaya, estamos en Enigma Extremo, otras realidades. Regresamos. Las historias de amenazas, intimidación y disuasión del fenómeno ovni no son exclusivas del cine y la ciencia ficción, ni solamente se conocen en los Estados Unidos. Por increíble que parezca, los famosos hombres de negro no son una fantasía y es probable que casi todos los países aliados de los Estados Unidos tienen este tipo de agentes. En México se conocen varios casos de visitas de supuestos hombres de negro, como es el caso de Carlos Antonio de los Santos, un piloto aviador quien después de tener un incidente con su avión y 3 objetos voladores no identificados que controlaron su aeronave, fue visitado por agentes que amablemente le pidieron no hablar del tema, y si no quería tener problemas, e incluso le mencionaron a su familia. Pero sin duda, uno de los casos más increíbles es el que le sucedió a Marciano Dovalina en la Ciudad de México,
donde fue visitado por hombres de negro, quienes entraron en su casa, lo persiguieron, robaron sus cosas y documentos que había investigado. Además, parece que borraron parte de su memoria y conocimientos, como fue el caso del idioma inglés, que él asegura hablaba casi al 100%, y después de esta visita olvidó por completo cómo hacerlo, después de aparentemente despertar y no recordar nada. Solo que también había visto un par de mujeres muy extrañas. Todo esto después de una investigación que realizó en el Valle de Santiago, en un lugar enigmático lleno de historias reales de avistamientos ovni, donde se sabe de hechos increíbles y lugares donde suceden cosas anómalas, el nacimiento de vegetales gigantes y el aviso de sucesos como los sismos en una de sus lagunas que pinta el agua de color sangre antes de que suceda algún movimiento, conocido como las 7 luminarias el Valle de Santiago, 7 picos montañosos que se dice apuntan directo a las estrellas de la Osa Mayor. Sin duda, el caso de Marciano Anomalina es un expediente negro del universo y las otras realidades, y es un enigma extremo. Muchas cosas me avisaron de la pandemia, solo que ahí sí no me dijeron que se iba a llamar COVID, solo me dijeron que a finales del 19 y principios del 2020 que nos encerráramos, que cerráramos puertas y ventanas y que no saliéramos porque iba a haber mucha muerte en la calle durante 1 año y medio o 2. Me dijeron, de lo que recuerdo, que en el 2028 iba a caer un meteorito muy grande en Estados Unidos, que iba a destrozar parte de Estados Unidos y que Estados Unidos caía como potencia. Y eso, después que empecé a investigar, ha coincidido con muchas personas que hablan de un meteorito sobre esas fechas. Incluso después me encuentro el libro de Gog de JJ Benítez, y prácticamente habla de eso, solo que él habla del 27, pero pues bueno, por ahí va. Y pues supuestamente ya en el 2035 tendríamos como un contacto masivo con estos seres que vienen de otros lugares. Y luego hacemos un programa mejor donde te cuento todas estas historias, claro, de las cosas que me dijeron, porque si no ahorita me podía alargar contándote. Y además tenemos que platicar un poco del festival de ovnis que vas a hacer en meses. Enigma Extremo. Otras realidades. Enigma Extremo. Otras realidades. Continuamos con Enigma Extremo. Como usted sabe, este programa estamos estrenándolo y pues es muy importante que tengamos una retroalimentación con ustedes. Por eso es que nos interesa mucho que ustedes que generan contenido nos lo puedan enviar y obviamente aquí lo vamos a presentar, las mejores historias. Si le ha pasado algo a usted, a su familia, a sus padres, a sus abuelitos, a sus hijos, mándenos todo este material porque es muy importante para nosotros. Es la forma en que nosotros vamos a interactuar con ustedes y además es la forma en que nos van a enriquecer todo el contenido de este programa. Recuerde que usted es lo más importante para nosotros y gracias a ustedes que podemos generar un contenido de calidad para que usted lo tenga presente y que ustedes mismos, a través de sus comentarios, a través de lo que nos envíen, nos van a sugerir los temas, nos van a hacer pues de mucha ayuda para que nosotros tengamos un pues verdadero archivo de cosas que les podamos presentar y que además ustedes mismos van a generar. Y estamos en Enigma Extremo, otras realidades. Cuéntanos un poquito de esa información que te dieron las chicas de blanco, porque eran las chicas de blanco. Entre muchas ¿no? cosas me avisaron de la pandemia, solo que ahí sí no me dijeron que se iba a llamar COVID, solo me dijeron que a finales del 19 y principios del 2020 que nos encerráramos, que cerráramos puertas y ventanas y que no saliéramos porque iba a haber mucha muerte en la calle durante 1 año y medio o 2. Me dijeron, de lo que recuerdo, que en el 2028 iba a caer un meteorito muy grande en Estados Unidos, que iba a destrozar parte de Estados Unidos y que Estados Unidos caía como potencia. Y eso, después que empecé a investigar, ha coincidido con muchas personas que hablan de un meteorito sobre esas fechas. Incluso después me encuentro el libro de Gog de JJ Benítez, y prácticamente habla de eso, solo que él habla del 27, pero pues bueno, por ahí va. Y pues supuestamente ya en el 2035 tendríamos como un contacto masivo con estos seres que vienen de otros lugares. Y luego hacemos un programa mejor donde te cuento todas estas historias, claro, de las cosas que me dijeron, porque si no ahorita me podía alargar contándote. Y además tenemos que platicar un poco del festival de ovnis que vas a hacer en meses siguientes. Exactamente, ahorita nos dices la fecha, dónde va a ser y todo. Y creo que es importante, nada más para cerrar este tema, curiosamente el año del 27-28 coincide con muchos contactados y mucha gente que da información. No sabemos qué va a pasar en el 27, pero yo también pienso que en ese año, como lo dije en el 2019, creo que van a pasar cosas importantes. Entonces creo que valdría la pena. Sí vamos a hacer otro programa contigo, por supuesto, una tercera parte.
Y bueno, platícanos, Marciano, lo que vamos a tener en el Festival de Cine, que Lore está muy interesada aquí porque dice que es la primera vez que ha escuchado algo así. A ver, vamos. Pues sí, es el primer festival Cuéntanos. internacional de cine extraterrestre a nivel internacional. Nunca se ha hecho uno en el mundo. Es el 10, 11 y 12 de julio. Va a ser en el Cine Villa Olímpica. Decidimos como cambiarnos a la Ciudad de México porque hay algunos problemas como de gobierno en general en el Estado de México. De hecho, acaba de renunciar el rector y hay un todo rollo ahí. Sí. Entonces nos venimos aquí a la Ciudad de México. Pues va a estar como mucho más grande, evidentemente. Claro. Van a ser 3 días de homenajes, documentales, cortometrajes, Skywatcher, videos de Skywatchers, conferencias, debates, disfrazados. Entonces va a estar muy, muy padre. Dentro de los homenajeados, yo les llamo los 2 Alfonsos, porque va a estar homenajeado Alfonso Salazar, que es una de las personas más importantes en México en cuestión del fenómeno ovni. Que ya lo tuvimos aquí y con nosotros. Alfonso Arau, que es un director de cine de otro planeta, 93 años y sigue filmando. Y como lo dije la vez pasada también para recordarles, el único director de cine en el mundo que ha dirigido a Woody Allen, que para mí eso es como muy importante. La rueda de porque prensa, Woody Allen se dirigía solo. Sí, se dirigía solo. Y la rueda de prensa es el 27 de mayo a las 11 de la mañana en el IMCINE. Ahí los esperamos. ¿IMCINE abierto al público? Sí. Nada más que me avisen para registrar quien quiere ir a la rueda de prensa y para ver de qué se trata el festival. Pues seguramente ahí vamos a estar, ¿no, Lore? Sí, por favor, invítanos. Vamos. Ya están invitados. Pues básicamente ya lo saben, entonces es el primer festival que se hace en el mundo. Sí. No existe, me habías platicado que había otros festivales que hacían como cine de varios temas. Es que hay mucho festival de cine de terror, de hecho aquí en México hay 5 festivales diferentes de cine de terror y a veces invitan o aceptan películas con temática extraterrestre. Claro. Pero aquí todas las películas son con temática extraterrestre. Únicamente todo lo que va a ser documentales de ovnis, los y eso homenajes. Que te hablaba de los Skywatchers, justo porque es una categoría propia de nuestro festival, donde vamos también a premiar a los mejores videos de ovnis tomados con cámara casera o con celular. Ya terminaste de recibir trabajos, ¿verdad? Estabas recibiendo trabajos de las personas documentales, ya se cerró esa etapa. El 14 de mayo cerró la convocatoria. Okay. Y pues ya estamos haciendo la selección. Estás en esa parte de la selección. Pues híjole, Marciano, la verdad es que no sé, Lore, tú qué opinas de esta historia, pero creo que vale la pena hacer otro programa, ¿no? Tenemos que hacer otro programa contigo. ¿Cuándo vienes? Sí. Pues ya, ustedes digan. Tú di ovni y yo abduzco. Tú di ovni y yo abduzco. Te abduciremos para otro programa. Aquí que venga el niño. Sí, el Jules y el Marcianito. Mi publirelacionista y mi consejero. Es su productor, cualquier cosa que quieran con él, con el niño, por favor. Pues te quiero agradecer mucho, Mario. La verdad es que este programa ha sido muy agradable. Es de los programas que más me han gustado, tengo que ser honesto, porque creo que eres un referente. Te estás convirtiendo, por lo menos, yo no tenía el gusto de conocerte de toda la época que yo he estado en este rollo de los ovnis, pero pues me da mucho gusto haber contactado contigo, porque creo que vienen cosas muy interesantes. Creo que es una etapa donde tenemos que dar a conocer. No sé qué opinas tú, Lore. Me pero encanta. Hay que divulgar el tema y hay que divulgar todo lo que está pasando, porque creo que es un tema muy importante y además hay que descubrir muchas cosas. Nos vamos, esto fue Enigma Extremo, otras realidades. Gracias, Lorena, gracias, Marciano. Nos estamos viendo la próxima. No se pierda estos programas porque son una nueva forma de hacer televisión. Saludos, terrícolas. Y recuerde que del 1 al 12 de julio, Anesma Televisión y Enigma Extremo lo estamos invitando al primer festival de ovnis del mundo que se va a realizar en la Ciudad de México en el Cine Villa Olímpica. Pero también vamos a tener exposiciones en la facultad del IMCINE, donde usted va a poder ver obras de arte, arqueología, extraterrestre por supuesto, y muchas otras cosas más, pintura también. Vamos a tener grandes expositores. Recuerde que en este festival se van a hacer varios homenajes a grandes personalidades. Se le va a hacer un homenaje a Alfonso Arau, el único director en México que ha logrado pues hacerle una película a Woody Allen. Recuerde que esto es pues muy interesante porque Woody Allen no dejaba que ningún director le hiciera películas. Se le va a hacer un homenaje a él. Se le va a hacer un homenaje a Alfonso Arau, que va a estar también en este festival, y se le va a hacer un homenaje también a Alfonso Salazar, que es técnico de aviación y uno de los más grandes historiadores del tema ovni. Nadie en México tiene más información que Alfonso Salazar y él va a estar también homenajeado. Y muchas otras sorpresas. Todo esto lo estamos preparando con Anesma Televisión, Enigma Extremo y nuestro querido amigo Marciano Dovalina, que es el director de este gran proyecto. No se lo vayan a perder porque va a ser único en el mundo. Es la primera vez que en un país se realiza un festival de cine dedicado al tema de los ovnis.
Y además, en este marco, con todo lo que está pasando, pues también estaremos platicando de otros casos muy interesantes y usted va a ver que le vamos a presentar cosas que jamás usted ha visto, cortometrajes de estudiantes, de gente que ha participado con nosotros, que nos ha mandado material. Todo eso y mucho más lo vamos a tener en este gran festival y vamos a estar dando toda la información aquí en Enigma Extremo. No se lo pierda. Festival de OVNIs próximamente del 1 al 12 de julio y toda la información por aquí por Anesma Televisión 8.4 y Enigma Extremo. Buenas noches, Enigma Extremo. Me gustaría que hablaran acerca de la relación que hay entre los petroglifos que se encuentran en el fuerte Sinaloa y las líneas de Nazca. Muchas gracias. Hola amigos de Enigma Extremo, me gustaría que tocaran el tema de experiencias extracorporales. Me parece un tema sensacional. Muchísimas gracias, soy Emilio Guerra. Saludos. Hola Enigma Extremo, soy Marieli Betancourt y me gustaría que platicaran más acerca de las abducciones de extraterrestres, ya que es un tema súper interesante y no mucha gente habla de eso, aunque hay casos que les han sucedido. Me gustaría que trataran de testimonios. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Los lunes en punto de las 11 de la noche no se pierda Enigma Extremo, otras realidades, donde hablamos de temas controversiales, aliens, fantasmas, misterios, todo esto y mucho más por Anesma Televisión 8.4, lunes 11 de la noche, Enigma Extremo, otras realidades. Enigma Extremo, otras realidades.